Está bien. Bien, muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde el momento y lugar que nos estén viendo. Bienvenidos a este su canal, El Cuarto Momento. Y el día de hoy tenemos una entrevistada de lujo. Tenemos una entrevista genial. Vamos a hablar de ciencia, netamente vamos a hablar de divulgación científica. Y para eso, en esta oportunidad, me acompaña Fiorella Olivera Venturo. Fiorella, bienvenida al canal, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de a qué nos están viendo, a todos, y a ti muchas gracias por la invitación a tu programa. Muy feliz de poder compartir un ratito. Genial, Fiorella. No, muchas gracias a ti, gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no comentarlo al público? Yo tenía la incertidumbre, y con los chicos del canal teníamos la incertidumbre de dónde ubicar la entrevista a Fiorella. ¿Y por qué tenemos esa incertidumbre? Porque Fiorella es una divulgadora científica, es una persona, para mí, tiene un trabajo muy especial, muy importante, muy bonito. Y mi duda era, ¿dónde lo incluimos? Si en la sección de tubo de ensayo, que hablamos netamente de ciencia, o en entrevistas del Bicentenario. Yo creyera que pueden ir en las dos tranquilamente, Fiorella, pero en esta oportunidad decidimos que tú eres una peruana del Bicentenario y que esta entrevista es una entrevista del Bicentenario. Y vamos a ir desarrollando el por qué decidimos esto. De verdad, gracias por estar aquí. Voy a presentarte. Fiorella es licenciada en Química por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es magíster en Química por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de Química de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Continental en Perú. Es presidenta del capítulo peruano de la Sociedad Química Americana y es directora en Haciendo Ciencia, que luego nos va a explicar qué es esto de Haciendo Ciencia. Pero hay algo muy importante en Fiorella, y seguro ya los que han escuchado de ella sabrán. Ella tiene el orden al mérito por su labor STEM entregado en el cuarto simposio de Chemical Marketing and Economics por la NASA en Atlanta. Y felicitaciones por ello. Ella, Fiorella, es divulgadora científica. Fiorella, cuéntanos un poco de qué significa, primero, ¿qué deberíamos entender las personas comunes y corrientes por ciencia? Ok, con respecto a, hablando de todo lo que es el conocimiento en ciencia, básicamente es el conjunto de conocimientos que se han ido acumulando durante años, ¿no? Es, por ejemplo, y se parece mucho al conocimiento que a veces digamos, a partir de las experiencias que tienen nuestras familias, nuestros padres, se van acumulando en el tiempo estos conocimientos. Al igual, lo mismo sucede en la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos que se van acumulando, por así decirlo, en el tiempo, ¿no? Desde millones de años atrás, desde los primeros humanos. De hecho, todos esos conocimientos se van acumulando. ¿En base a qué? A la observación, a lo que nos vamos preguntando. Se comienza uno a preguntar cosas y a partir de eso a buscar respuestas. Y con eso empiezan los avances y todo lo que vemos ya en el tiempo con la tecnología, ¿no? Pero en general podríamos llamarlo como un conjunto general de conocimientos basados en la observación, la hipótesis y lo que bien llamamos los científicos el método científico, que es lo que le da el rigor a la ciencia, que en lo que en pocas palabras le podríamos decir es lo que le da la veracidad, ¿no? El rigor a estos conocimientos. Me has hecho aclarar un poco las clases que tenemos en la universidad y también en la escuela, ¿no? El método científico. Todo parte por la observación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, exactamente, ¿no? Todo parte de la observación. Es más, si nos vamos a los primeros filósofos, recordamos nuestras clases, esos filósofos que decimos, wow, ¿no? Todo lo que ellos iban pensando era a partir de una observación y en su búsqueda de poder explicar todo eso es que llegan luego los conocimientos de Euclides, todos los grandes pensadores, de los filósofos, ¿no? que de la época, matemáticos, entre otros, ¿no? Entonces, sí, todo parte de la observación, todo parte de la experimentación y de esa búsqueda incansable de nosotros, de las respuestas a lo visto, ¿no? El famoso ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué las cosas? ¿Por qué suceden tal cosa? Exacto, el famoso por qué, ¿no? Lo cual siempre toda la vida nos preguntamos nosotros, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿No? Y desde muy chiquitos, muy niños,
todos estamos buscando el porqué de las cosas y nada, en esa búsqueda también uno va en el ensayo y error, ¿no? Va viendo, algunos haciendo algunas cositas cuando es niño, se cae, no, pero a fuerza quiere otra vez hacerlo ¿no? y sigue así. Genial. A veces cuando escuchamos ciencia o escuchamos la palabra científico, se nos viene a la mente tal vez un señor con una bata blanca, con tubos de ensayo al costado, explotando cosas, qué sé yo. Y a veces incluso cuando se escucha la palabra ciencia, hay una percepción de que pues, es algo complicado, es algo aburrido, es algo que pues va a ser muy difícil de entender y muy difícil de comprender. Sin embargo, en los últimos años, por ejemplo, en países como Perú, como México, en general América Latina, la ciencia ha tomado un papel muy importante. Pero muy importante porque han aparecido divulgadores científicos, como personas como tú, por ejemplo, que divulgan la ciencia, que transmiten los conocimientos científicos. Y generalmente en la comunidad científica aludimos que la divulgación está en los artículos científicos, en las revistas indexadas, en algo tal vez está muy sofisticado para la mayoría de personas. Sin embargo, a través de lo que tú estás haciendo, del trabajo que tú haces como divulgadora, la ciencia empieza a hacerse muy natural, muy amigable y al alcance de todos. En ese sentido, quiero preguntarte, ¿qué es lo que hace un divulgador científico como tú? Ok, muy bien. ¿Qué hace un divulgador científico? Es una muy buena pregunta y bueno, quiero empezar con lo que comentaste al comienzo, ¿no? Todos venimos con esa idea de que la ciencia es difícil, muy complicada y lamentablemente es una idea que a veces es muy difícil poder eliminar cuando ya somos muy adultos y de hecho cuesta mucho y a veces puede ser casi imposible. Entonces, en la búsqueda de hacer que la ciencia no se vea alejada de la sociedad, porque realmente la ciencia, como todo, y como muchas otras cosas de parte de nuestra vida, está hecha para la sociedad, para poder ser útil, para poder tener una función en la cual le permita al final a la sociedad tener un desarrollo económico, profesional, futuras decisiones políticas, económicas, cualquiera sea lo que se quiere realizar. Entonces, reconociendo esa lejanía de que a veces la gente piensa, no, que hay que ser científico, hay que ser muy inteligente, o hay que ser brillante, o no, ciencia, no me hables de eso porque está muy complicado, yo no lo voy a entender. Llegan aquí los divulgadores científicos, que no tienen que ser siempre científicos como tal, o sea, formados en una ciencia pura y dura, pueden ser, el otro día, te cuento Luis y les cuento a todos, que estábamos celebrando el Día de la Cultura Científica, que es un día muy importante, hace como 2 semanas que empezó esas celebraciones aquí en México y ya se van sumando más países. Perú se sumó este año a las celebraciones. Y la que nos daba la explicación de qué era la cultura científica y la divulgación era una psicóloga, obviamente, que se ha ido formando en conocimientos científicos. Entonces, bueno, por eso da un poquito el ejemplo para decir que no solamente los científicos como tal, así obligados, somos los únicos que podemos hacer divulgación. Entonces, ¿a qué llegamos los divulgadores científicos? Buscamos con éxito lograr comunicar la ciencia con el rigor que tiene, pero de una forma que sea más accesible, entendible hacia la sociedad. No estamos hablando de un público como tal formado en ciencia, no tiene que serlo, sino personas que están interesadas en aprender y buscamos que ese conocimiento de ciencia, de esa reacción química, de esa molécula, las personas puedan entender lo interesante que está detrás y la importancia que tiene y la relación con su vida diaria, porque al final, si no nos vamos muy lejos, ahorita que andamos respirando, hay mucha química detrás, hay una reacción química que nos permite respirar y el oxígeno llega a todo nuestro cuerpo, así seguimos vivos, y botamos el dióxido de carbono, que se va y luego hace su labor con las plantas, que tienen otras reacciones químicas. Entonces, esa es un poquito la labor, ¿no? Buscamos llevar la ciencia de una forma amigable, como se puede decir, sin perder el rigor, pero que todos lo podamos entender. Todos estamos en la capacidad de poder entender la ciencia y de usarla de una forma positiva, en el momento que sea necesario o en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces es un poquito por ahí la labor de
de los divulgadores. Y esta comunicación de la ciencia se puede hacer a través de una actividad oral, de una prensa escrita, de videos, de actividades de arte, porque también hay mucha forma de expresar la ciencia a través del arte, que es buenísimo también y muy lúdico, porque también buscamos maneras, los divulgadores, nos tenemos que formar, nos tenemos que perfeccionar, porque lamentablemente los científicos a veces no siempre, obviamente nos forman en ser grandes oradores, entonces hay que formarse, hay que asistir a capacitaciones, no es que así de la noche a la mañana de pronto ya somos grandes divulgadores, ¿no? Estamos todo el tiempo formándonos y practicando todo el tiempo, porque por ejemplo lo que yo puedo pensar, Luis, que tú me estás entendiendo o que el público amigo nos está entendiendo capaz de ver, ¿qué reacciones químicas? ¿Qué hablan? ¿No? Entonces uno va mejorando el discurso con el tiempo, lo va perfeccionando, pero también lo va direccionando según el público con el que esté. De la forma en la que yo hablo ahorita con ustedes, no va a ser ligeramente distinto a lo que yo hablo con un niño de 3 a 5 años, ¿no? Y así en el tiempo, ¿no? O también si son personas, también hay divulgación para personas con habilidades diferentes, personas en braille, entonces se vuelve riquísimo y espectacular lo que uno puede comunicar. Sí, lo que mencionas, lo he visto tus actividades, eso vamos a hablar luego un poquito, y yo te voy a decir en particular personalmente porque me parece genial, pero es interesante, ¿no? El trabajo del divulgador finalmente, corrígeme, ¿no? Es un comunicador científico, ¿no? Comunicas la ciencia de forma amigable, y la ciencia no debería ser no amigable, ¿no? En el sentido de que, como acabas de decir, el hecho de que estamos respirando, pues ya se produce un proceso químico, seguro que al momento que hacemos, por ejemplo, una actividad física, se produce un proceso químico físico, no sé. Sí, o sea, no debería ser no amigables, no debería ser parte de... Pero ahí me da la impresión de que el hecho de que la ciencia no sea no amigable en ciertos aspectos ocurre más, por ejemplo, en nuestros países, no sé, que ahí me puedes corregir, en América Latina, ¿no? Con estas debilidades, estas taras que arrastramos, por ejemplo, en la educación, ¿no? Según la evaluación PISA, por ejemplo, Perú, ¿no? Nuestro país está en el tercio inferior de los resultados en matemática, en lenguaje y en ciencia, ¿no? Entonces eso te va a entender, pues, estamos atrasados y probablemente ese atraso pues se deba a que los niños o los adolescentes pues tengan a la ciencia como pues, algo no amigable. ¿Cómo vamos en la divulgación científica en América Latina, Perla? Sí, justo en el contexto que vas contando, ¿no? Lamentablemente, bueno, en el caso de Perú específicamente, sí, salimos muy bajos en números de los números de PISA. Luego también se debe a muchas cuestiones del manejo, de la distribución del presupuesto. Nosotros tenemos muy poco presupuesto destinado a ciencia, lamentablemente. ¿Se ha incrementado? Sí, se ha incrementado, pero obviamente si vemos la inversión, tenemos que ver, digamos, en comparación con otros países, porque si no comparamos en estos aspectos, pues no podemos decir qué tanto o qué mucho nos puede faltar. Lamentablemente, si nos comparamos con otros países, estamos muy por debajo en la inversión, pero también estamos muy por debajo en el número de científicos y científicas que hay en nuestro país, por ejemplo, para un país que tiene la misma proporción que nosotros, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta, y es importante, aprovecho aquí el contexto, las políticas en educación, en todos los ámbitos de la educación, porque no podemos decir solo ciencia y inviertan solo en ciencia, porque realmente es una parte, y dentro de la comunicación científica, y dentro como tal, como día de la comunicación, se busca de que la ciencia sea una parte importante de nosotros como personas o como parte de la sociedad, así como es bueno y importante tener valores, y obviamente los valores son construidos de acuerdo a la sociedad en la que estamos, ¿no? Es bueno tener, digamos, ciertas características o ciertas habilidades que uno va desarrollando. De igual forma, la ciencia debería ocupar un lugar
capaz no el 100% de nuestra vida, pero sí un aspecto que nos permita como reconocerlo, reconocer a la ciencia como una parte vital en el desarrollo de nuestra sociedad y como una fuente de desarrollo para el país, porque luego a veces piensan, no, es que no voy a invertir y no hago nada más, pero realmente si nos pusiéramos a ver el desarrollo que tendríamos de aquí a unos 30, 40 años, porque lamentablemente nosotros a 5 o 10 no vamos a ver este desarrollo. Por eso la educación en nuestros jóvenes, en nuestros niños es bien importante, porque con ellos es el trabajo de 20 a 30, 40 años, donde vamos a ver el impacto. No vamos a verlo ahorita. Lamentablemente ya eso es un trabajo que debe hacerse antes. Entonces sí es importante la inversión en educación, en ciencia, en áreas STEAM, que es lo que ahora está no muy en boga, se puede decir en boga, pero es necesario. Sobre todo porque ahora con todo lo que es la informática y toda la virtualidad, las carreras de áreas STEAM para el futuro, lo que es base de datos y otras más, se perfilan para hacer carreras del futuro. Dado ya que hemos vivido en el contexto de pandemia y vamos a seguir seguramente con otras variantes. Entonces, yendo ya por el lado de lo que es cómo vemos la comunicación científica, el Perú, porque bueno, hay que ver el Perú en general respecto a la región, todos los países están comenzando a hacer grandes esfuerzos notables a través de asociarse también entre países para aumentar la labor de la comunicación científica y la labor del divulgador. Obviamente todavía todo esto no está arreglado ni normado al 100%, según cada sociedad que se vaya armando, obviamente ya tiene sus parámetros, ¿no? Pero todavía van avanzando. Perú se sumó este año, como les comenté, a la celebración por el Día de la Cultura Científica, como dice bien su nombre, cultura, y a través de Concité, que es lo que más cercano que puedo ver, se están generando redes de contactos entre divulgadores y grupos de divulgación en el país que tratan de sacar adelante diferentes eventos en el tiempo. Y obviamente esto con la finalidad de enriquecer, digamos, toda la vida cultural científica de las personas en el país. De hecho, hay mucho trabajo que hacer en el país, todavía falta mucho, hay una labor chiquita de un 5 o 6% que hace el CONCITEC, pero obviamente todavía falta presupuesto para aumentar ese trabajo y obviamente una mayor amplificación de la bulla, ¿no? Hoy estamos en la semana y estas cosas que espero yo que con el tiempo se puedan sumar. Y esto también, obviamente, sumado a que más personas en el país puedan hacer divulgación científica, ¿no? Genial, se me vienen muchas preguntas cuando vas relacionando. Sí, ya me imagino porque es que, bueno, también cuando empiezas a contextualizar, yo también empiezo a pensar y bueno, un poquito es lo que leo y otra cosa es lo que pienso también, o sea, eso sí, o sea, es un pensamiento propio respecto a lo que he visto y lo que veo y lo que uno va analizando también en parte a la experiencia, ¿no? Entonces, es un poco, y si tienes preguntas y las puedo responder adelante, me va a ayudar mucho también a hacerlo. Sí, comparto tu línea y tu pensamiento. No, bueno, lo primero que se viene a la mente es de que, eso es lo que hablábamos un poco detrás de cámaras, ¿no? De la política sigue siendo importante y seguirá siendo importante realmente porque es en el contexto político en donde se toman las decisiones. Yo como economista también, tengo 3 días en la cabeza, pero finalmente siempre recuerdo, y es un recordatorio que te das contra la pared, ¿no? De que las decisiones se toman en el ámbito político, no necesariamente en el ámbito científico. Y la entrevista anterior, entrevistada al doctor Orihuela de la Universidad Agraria, hablábamos justamente de eso, ¿no? De que ojalá fuera que nuestros políticos tocaran la puerta de la comunidad científica para asesorarse, ¿no? Para tomar decisiones. Pero eso es en nuestro país y en nuestros países es tal vez muy difícil, muy complicado, ¿no? Sí, se me vienen muchas cosas en la cabeza que sí, no, tienes toda la razón. Sí, no, tienes toda la razón. Lamentablemente los políticos que tenemos ahora, yo sin ánimo de ofender a nadie, lo respeto a todos, pero es mi opinión, lamentablemente han vivido en la época en la que la ciencia está muy alejada. Muy pocos, estoy seguro yo, que han visto la relevancia de la ciencia. Por eso es tan importante trabajar con los niños y por eso hablo del futuro, porque ahorita yo siento que, digamos, más o menos no creo que haya mucho impacto.
Entonces, si yo trabajo con estos niños, y no quiero obligatoriamente que sean científicos, o sea, no es que yo quiera que todos sean científicos, eso sería una maravilla, pero como todos necesitamos economistas, necesitamos políticos preparados, necesitamos químicos, necesitamos médicos, enfermeras. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que esos niños crezcan con la idea confiada y creíble de que la ciencia ocupa un lugar importante. Entonces, si yo crezco con esa idea de que la ciencia es importante, el día que yo me convierta en político, voy a decir, no, yo sé que hasta aquí llegan mis conocimientos, no, voy a trabajar multidisciplinariamente, dejando el yo de lado, el yo salvador, yo conocedor, y voy a empezar a relacionarme con un público, con profesionales que obviamente pueden alimentar esta decisión, esta solución, y podemos llegar a una mejor respuesta, ¿no? Entonces, ese es un poquito el problema. Si yo siento que algo no es importante, entonces yo paso por encima, paso y lo dejo y yo adelante con lo que tengo. Entonces, la idea un poquito de la comunicación, de la divulgación y de mi labor es buscar, y trabajo directamente sobre todo con niños y con jóvenes, porque siento que ahí es donde está el trabajo importante, personalmente. Porque si yo le comienzo a enseñar a esa niña, a ese niño, el trabajo de la ciencia es importante, no es difícil, no importa si no eres o si eres científico, pero sabes reconocerlo, espero yo que algún día, más adelante al menos, si no son científicos, si sepan entender de que cuando hay una situación que puede ser resuelta en base a la ciencia, pueda buscar especialistas o al menos hacer el intento de hacerlo, ¿no? Entonces, sí es algo muy importante, como digo, es un pensamiento muy propio, pero pues es un poquito, lo siento, porque ahí me acaba de, no me di cuenta que tenía el WhatsApp. Pero sí, o sea, creo que todos tenemos un rol importante en la sociedad y creo que todos deberíamos ahí crecer. Por ejemplo, como la economía, ¿no? Yo, obviamente, cuando fui al colegio llevé cursos de economía. Yo no los utilizo mucho al 100 ahorita, pero sí entiendo la importancia de un economista. Es más, mamá es economista, entonces, entiendo la importancia. Y fue gracioso, porque ahora que lo comentas, mi mamá al comienzo como que la ciencia decía, qué cosa, ¿no? O sea, ella no entendía de qué iba, lo que yo hacía, lo que yo quería estudiar. No te miento, después de casi 5, 6 años, 7, mi mamá ahora, ella dice, la ciencia es muy importante para el desarrollo. Ciencia en el futuro. Ella es el mejor logro en ciencia que tengo, porque mi mamá de hecho seguro sí lo entendía, pero o sea, no creo que entendía al 100% así como el impacto que tiene la ciencia. Ahora no, ella es una fiel convencida de que la ciencia es importante al 100, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cositas en las que podemos conversar y ya nos estamos yendo, yo creo, del tema. No, está muy interesante. ¿Sabes por qué es muy interesante y muy importante esto? Y es importante también en esta entrevista porque pues, la entrevista, el corazón de esta es hablar de qué es la divulgación científica. En este caso, pues, voy a ver como divulgadora la importancia que lo que acabas de mencionar, ¿no? El rol que tienes en la sociedad. El rol, no necesariamente el rol como Fiorella, sino el rol como divulgadora científica, ¿no? Es importante, ¿sabes por qué? Creo que en términos políticos, muchas personas, bueno, no solamente un sector político, un sector de los políticos, sino en sí la sociedad, relaciona la ciencia o los científicos como un espacio, como un grupo de personas con privilegios. Tal vez eso no suene bien, pero suena bien, suena y hasta parcialmente es correcto. Sí, para muchos políticos los científicos pues, son gente privilegiada. Y lo que pasa es que en América Latina, y tal vez no conozco más allá otras realidades, así como para poder dar una opinión, pero tal vez en América Latina lo que pasa es que se generan incentivos perversos y que este camino de la ciencia, de la divulgación científica, como que en la ruta empieza a desviarse por aquí, por allá, toma otros tintes. Pero es importante como que decir que la ciencia sea reconocida por todos, por toda la sociedad,
como que debe tener un lugar. Y debe tener un lugar porque, y esto es más o menos de lo que vamos a hablar ahorita, la siguiente pregunta. Seguramente eres de las personas, me imagino, que cada vez que abres las redes sociales, en este contexto de pandemia, por ejemplo, o en el contexto de cambio climático, te encuentras con un montón de pseudociencia, un montón de noticias falsas, y me imagino que reniegas, ¿no? Como divulgadora científica, dices, ay, caray, ¿cómo es eso que las vacunas me van a poner un chip y se va a activar cuando se active la antena 5G? Y cosas así, ¿no? Justamente de eso hablaba con Capitán Perú, no sé si lo ubicas, y él decía, no, oye, sí es importante saber, en esa entrevista hablamos de la importancia de que la sociedad debe saber la historia, debe querer aprender la historia. Y en este caso, pues, igual, la ciencia, ¿no? No sé, ¿te ha pasado que dices, ah, caray, ¿por qué de todas las noticias que he leído en mi muro, 80 son falsas? Así de como molestarme, no tanto, la verdad. Bueno, por ejemplo, cuando sigo las noticias o estoy viendo las noticias y luego la gente pone sus comentarios, así digo, ay, bueno. Pero siempre las veo porque siempre es importante saber cómo anda el mundo, cómo anda la sociedad, qué es lo que anda pensando. Y en torno a las vacunas ha habido una serie de cantidad de información hasta decir basta y creo que el ver esas noticias dice, no, tengo que seguir trabajando porque no puede ser posible, o sea, dices, no. Mayor. Ajá, dices, no, hay que seguir trabajando porque necesitamos que la gente entienda la importancia de las vacunas, la importancia del proceso de vacunación y todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, no me molesta porque hay algo que es bien importante, el derecho a la libre expresión y todo esto, que hay que respetarlo. Pero a veces hay gente que abusa, de su libertad de expresión y dices, bueno, o sea, porque sí, o sea, es cierto, a través de las redes sociales hay mucha libertad de expresión y cuando tú empiezas a decirles algo, a veces lamentablemente terminas tú abucheado. Y yo trato de no hacer mayor comentario, te soy muy sincera, no, pero sí digo, bueno, es importante seguir trabajando desde la cancha en la que estamos. Es que es muy difícil cambiar a las personas de 60, 70 años. Yo no tengo nada en contra de las personas, las respeto mucho, las quiero, pero es muy difícil. Es muy difícil porque a cierta edad ya, es más, nosotros mismos tenemos ideas muy predispuestas y a veces nos es difícil salir de nuestra zona de confort, de nuestros tabús establecidos, de nuestros paradigmas y toda esa cosa filosófica. Entonces es muy difícil salir. Y yo imagino que muchas personas a los 60, 70 les cuesta, pero digamos, se respeta, se busca que capaz puedan entender, pero a veces es muy difícil. Entonces, esperemos que con el tiempo, a través de mejorar los canales de difusión, a través de los medios de comunicación, donde ya entra el periodismo científico y donde se ha visto más alianzas entre la ciencia y el periodismo, espero que sean más en el tiempo. Es más, ahorita con algunas maestrías que se están dando de comunicación, divulgación, hay periodistas que están llevando esta maestría y qué valioso, qué importante, porque ellos son los que escriben la noticia. En vez de escribir, vacuna mató a una persona, o sea, y estadísticamente sabemos que es posible, porque sucede, y para eso son los ensayos clínicos, y para eso son, lamentablemente, yo no digo que me alegre o no me alegre la muerte de alguien, pero lamentablemente es parte de la evaluación, parte de lo que se realiza durante la ciencia. Entonces, y pueden ser por diferentes tipos de razones, que por eso se tiene que analizar. Entonces, dejarían ellos esos tipos de eslogan tan publicitarios, muere una persona, y así, no, vacuna le causó, y es tan sensacionalista, amarillista, que lamentablemente la gente, lejos de terminar confiando en la ciencia y confiando en el sistema de vacunación y en las vacunas, termina huyendo, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con la información que uno comunica. Debe tener validez científica y rigor, porque es como decir un chisme, literal, ¿no? Esos fake news son chismes, literalmente. No sé si está afectando a alguien, pero yo pienso eso. No, pero tienes razón, y eso está ocurriendo en todo el mundo, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Pero sabes que cuando mencionas, por ejemplo, lo del grupo etario,
puede ser comprensible como acá, decir, ¿no? De repente las personas mayores, ya con una idea predeterminada, con todo lo que traen de los años vividos y la generación que han atravesado, podría, yo diría, esto es muy personal, yo diría que podría ser perdonable, pero no sé si has percibido, te has dado cuenta de que las generaciones que vienen, muchachos, adolescentes, jóvenes, 17, 18, 20 años, son los que más publican fake news. Bueno, por lo menos eso me pasa en mis redes sociales, ¿no? Y les pregunto, oye, pero ¿de dónde sacas esto? No, es que lo vi en YouTube, o es que lo vi en el Facebook, o es que me lo pasaron en un Twitter. Y dices, caray, o sea, ok, no todo lo que está en la red tiene validez científica. Yo me atrevería a decir que hasta muchos artículos científicos hay que mirarlo con pinzas. Entonces, wow, vivimos en una era de mucha información y eso hace que mucha gente piense que lo sabe todo, que sabe mucho y finalmente no. Y eso yo creo que es un problema del latino, voy a decir del peruano para no por ahí ofender a alguien más, que no sabe, pero lo peor es de que no sabe, ¿no? Entonces, pues ahí comienzan los problemas. No sé qué opinas. No, es que tienes razón, en esta era en la que estamos, en la era de la información, o sea, la cantidad de información que tenemos es, pero a minutos, es más, ahorita que estamos conversando en medio segundo, la cantidad de informaciones y de publicaciones son millonarias o millones alrededor del mundo, ¿no? Y sí, lamentablemente, y te das cuenta que si al menos por ahí la ciencia hubiera entrado y el preguntarse el por qué, diría, oye, ¿esto es cierto? Me parece que no, me parece que esto suena raro, ¿no? Mejor no lo publico. Pero como realmente a veces dejamos de lado esas cosas, chévere, me parece que sí es verdad, y como dices tú, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y lo publicamos. Y eso hacemos muchas veces todos, yo creo también en algún momento, sí, claro. Creemos en eso. No en cuestiones de ciencia, por ejemplo, en otras cosas, porque uno sabe los cuidados que tiene en los temas que son de su ámbito, ¿no? Sobre todo porque luego el mundo científico es un poquito duro al momento de juzgar también a los científicos. Es cruel, esa es la palabra. Es cruel. Entonces, imagínate si yo comienzo a decir una cosa que no es correcta, al día siguiente, si no eres tú mismo, es la comunidad científica la que o bien te puede excluir. Pues también el científico, yo siento, o al menos yo siento que lidiamos también con lo que tú dices, ¿no? O sea, un poquito el rigor, lo duro que es la comunidad científica, y hasta cierto punto creo que está bien, simplemente obviamente sin lastimar los derechos propios del científico de la persona, ¿no? Entonces, sí debemos tener mucho cuidado en compartir información, en los comentarios que damos. Como dices tú, según el grupo etario, obviamente no está mal lo que uno piensa. Empieza a estar mal cuando lo que yo quiero, lo que yo pienso, empieza a afectar la decisión y vida de otras personas. Si yo no me quiero vacunar, y es algo está bien, pero hay que pensar que el proceso de vacunación no solo piensa en mí, de que me va a doler, de que el chip, piensa en toda la comunidad, empezando por tu casa, tu familia inmediata. Entonces, uno tiene que ser muy consciente que todo en esta vida es una decisión. Si yo decido no vacunarme o decido vacunarme, sí sé que a veces es un derecho, es una decisión, pero no solo tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en la sociedad próxima y en nuestra sociedad, digamos, ya más amplia. Entonces, toda decisión es buena, puede ser válida, puede ser respetable hasta que no afecte a las demás personas y ya no empecemos a lastimar o a vulnerar, ¿no? A la otra persona. Entonces, se entienden las decisiones de muchas personas y los conocimientos o lo que tengan, pero siempre y cuando no afecten a las otras personas y sus decisiones. Eso sí es lo que yo pienso. Sí, coincido contigo, exactamente. Y hablemos, bueno, empezamos a hablar de política, nos vemos por allá. Sí. Okay. Bueno, es importante, de todas maneras es necesario. Pero yo cuando empecé a buscar un poco sobre ti, a indagar tu trayectoria, bueno, yo voy a insistir que me parece excelente, me parece que, de verdad, es en serio, eso te lo decía también antes de iniciar la entrevista. Me puse a pensar en dos cosas, y pues
también me voy a atrever a preguntártelas, ¿no? Como mujer, Fiorella, ¿ha sido difícil hacerte un campo, un lugar en la ciencia, en la divulgación científica? Sí, sí ha sido difícil. Esa respuesta, o sea, me gustó que seas directa, sí. Sí, sí ha sido difícil. Yo te voy a ser muy sincera, antes tenía mucho miedo en decir que es difícil o fácil porque sentía que así yo reflejaba algo que realmente, bueno, uno siente, ¿no? Yo antes no lo quería decir, pero sí, es difícil. Es difícil hacerte un camino, no sé si al 100% como mujer, porque hay muchos detalles ahí en la cuestión de ser mujer científica y ser mujer científica joven. Que es también algo también muy importante. Este es un camino pesado, hay que luchar porque lo que hace uno es luchar, porque uno, a pesar de que tú tienes muy claras tus ideas, hay muchas personas, colegas en el tiempo, porque el ámbito científico no nos hace más buena gente, ni más amigos, ni más alegres. Hay de todo, como todo en esta vida. Hay personas que te apoyan. Yo he tenido la suerte de colaborar con matemáticos y físicos que me han ayudado mucho y han abierto muchas puertas, pero también en el camino vas encontrando personas, profesionales, que no siempre creen que la ciencia, la divulgación o lo que tú estás haciendo está bien. O agarres, no, esto no es importante, no, oye, ya esta chica, que no sé qué. Entonces, como que sí se hace difícil, pero no imposible. Uno tiene que, si uno realmente está convencido, y eso es algo que uno debe tenerlo muy claro, si uno realmente está convencido, y es algo que ocurre a todo nivel y en todo tipo de profesional, si uno realmente está convencido que lo que uno está haciendo, que está dentro de lo que es lo necesario, lo correcto, lo que uno se siente bien haciendo y feliz, creo que da sus frutos en el tiempo, y la vida y el tiempo te va dando no la razón, pero sí va encaminando para que todo vaya tomando su rumbo, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil, ha sido mucho de idas y vueltas, porque también uno tiene que lidiar con con lo que espera de su carrera, con lo que uno soñaba, con lo que uno va moviéndose de un lado al otro, porque también con el tiempo uno va cambiando de pensamiento, ¿no? Lo que te comentaba, yo dejé el doctorado en química, que era un doctorado puro, en ciencia pura y dura investigación. Yo ya había hecho investigación antes, en la licenciatura y la maestría, y esto iba a ser una culminación. Entonces yo lo dejé porque yo sentía que en su momento no me llenaba completamente. Si bien tenía miedo, porque lo dejé, y luego después que regresé y traté de encaminar, me costó mucho. Creo que ahora que veo las cosas que he podido hacer, digo, no son grandiosas y al 100%, pero siento que me llenan y me hacen feliz. A mí comunicar, divulgar, hacer ciencia, a mí me gusta. Yo no me imagino en esta vida porque a mí me gusta y me parece muy, muy interesante. No sé si se cortó, pero ya está bien. Ok, pero sí, entre lo difícil sí, imposible no, y he podido sacar adelante una carrera en ciencia primero y luego también en esto de la divulgación, ¿no? Porque no es tan sencillo hacerte paso como mujer y científica y joven al mismo tiempo, porque yo empecé dando clases muy chica. Seguramente habrá gente que hubiera empezado antes, pero yo tenía 20, 21, acabé la carrera con 22, me volví profe de licenciatura a los 23. Entonces, mis alumnos y yo no nos llevábamos nada de tiempo, mis colegas y yo eran abismales. Entonces, o sea, eso de aquí te toma en serio, o sea, lamentablemente es muy difícil. Seguramente hay gente que sí, pero pues propia de la edad uno es más espontáneo, más alegre, más todo, ¿no? Más divertido. Ya con el tiempo uno va tomando forma, va estructurándose, así. Entonces, es un poquito lo que ahí no sé si ya me explayé demasiado, pero bueno, ya te conté. No, está bien, está bien. Y ¿sabes qué? Me gusta tu respuesta. Primero que es muy, muy firme, ¿no? O sea, sí es difícil, pero no ha sido imposible, y pues esto se ve reflejado en todo lo que has avanzado, todo lo que has logrado. Pero no te excusas tampoco, ¿no? El hecho de tu condición de mujer, de joven, no te ha impedido lograr lo que has hecho.
Y tampoco te victimizas en el decir, pues soy mujer, soy joven, ¿no? Y eso, bueno, habla muy bien de ti. Y justamente, insisto, se ve reflejado en los frutos y en lo que estás haciendo. ¿Hacia dónde va Fiorella? ¿Hacia dónde va una mujer joven, científica, peruana, en un contexto del Bicentenario del Perú? ¿A qué ¿Cuál voy? es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde vas? Cumplimos 200 años de vida republicana. No sé, ¿cómo te ves acá en unos, qué sé yo, 20 años? A ver, o casi unos 20, unos 60 años, pero bueno, encima, ¿cómo me veo? Primero que todo, sumando la edad, bueno, soy algo así, yo sí, la edad es algo bien importante. Pero no porque sea mujer y esas cuestiones extrañas de que sea mujer, o sea, a mí la edad siempre es algo que es importante tenerla en cuenta. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Sí, no voy a mentir, yo sí me preocupan las arrugas, sí. De hecho, o sea, no es que haga porque sea mujer y le preocupa, no, porque siempre he sido así, soy algo vanidosa y sí me preocupan las arrugas. Pero bueno, en general, ¿cómo me veo? Haciendo crecer los proyectos propios que tengo, que ya les contaré un poquito más de Haciendo Ciencia, haciendo que tenga un mayor impacto en América Latina, no solamente en el Perú, en México, que tenemos un vínculo con este programa de Haciendo Ciencia, pero sí que llegue a más países en América Latina, hispanohablantes, pero también que pueda abarcar otros países en los cuales no hablamos el mismo idioma. Eso por una parte. Buscando y logrando poder contribuir de una forma con mayor impacto y de forma más positiva en el país. Si bien obviamente nosotros como personas que hemos migrado, nos movemos de aquí para allá, siempre hay algo, así uno sea muy peruanísimo, o sea poquito peruanísimo, o sea con su corazón, siempre hay algo bueno que uno quiere contribuir de forma positiva, de forma que el país siga avanzando. Y yo siento y quisiera en algún momento poder contribuir de una forma más positiva. No hablo de cuestiones políticas, puede ser dentro o fuera de la política, eso es aparte, de una forma positiva. Y sueño con llevar ciencia a muchos más lugares, a zonas nativas, a zonas de baja pobreza extrema. Me gustaría dar talleres de ciencia en quechua. Lamentablemente, yo no sé quechua, en algún momento espero tener el tiempo de poder aprender. Me gustaría mucho, segura, sí sé que hay grupos que realizan esto. A mí me gustaría en algún momento, muy alejados, de hecho parece que tener recursos, hay que gestionar todo un proceso de gestión, de máquina de gestión para poder llegar, pero me gustaría sí tener un programa que pueda llegar de una forma más profunda, ¿no? Y seguir formando también a los jóvenes que tengo cerca, colegas que van empezando, estudiantes, a que sigan avanzándose en su labor científica, sea dentro de la investigación, sea dentro de la divulgación, ¿no? Entonces sí, busco tener un mayor impacto, ¿no? Y que la ciencia realmente de aquí a unos 30, 40 años tenga el impacto que tanto buscamos que tenga en la sociedad y que la sociedad lo reconozca como algo útil para él. Qué chévere lo que has dicho, esto de llevarlo a lugares en donde muchas veces el centro, por ejemplo en Perú, ¿no? Muchas veces los hacedores de política no toman en cuenta, ¿no? Que es llevarlo a las áreas rurales, en lengua que no sea el español. Y de verdad, creo que tienes todo muy bien pensado, ¿eh? y seguramente lo vas a lograr. Y justamente... Espero yo que sí. Sí, seguramente que sí. Me gustó mucho ver tus fotos haciendo ciencia con niños. Y eso fue algo que me impactó literalmente, porque vi que estabas haciendo ciencias con niños con síndrome de Down. Sí, también. Y eso personalmente me conmovió, porque yo tengo mi prima hermana tiene síndrome de Down, una niña preciosa, hermosa.
y te vi y dije, diablo, o sea, sí te interesa divulgar la ciencia, no para un beneficio personal, no dentro de, a veces tú lo sabes, ¿no? Pero las comunidades científicas están como que pues, las vacas sagradas de la ciencia, ¿no? Yo creo que tú sí quieres divulgar la ciencia. Y de verdad, esa escena, esa foto me impactó mucho, me gustó mucho. Y quiero que por favor, ya más o menos para ir acabando esta genial entrevista, seguro, hay mucho que hablar, seguro me gustaría invitarte para otra ocasión. Pero ya para ir terminando, ¿qué es Haciendo Ciencia, Fiorella? ¿Qué es este proyecto? Sí, bueno, una de las cosas que tú has comentado mucho y ahorita acabas de decir, ¿no? O sea, de hecho todos como profesionales queremos tener dinero, seguir avanzando, pero hay una parte mía que es una labor que siento que es importante. Si tú tienes un conocimiento que has aprendido y se lo puedes dar a otra persona, cual sea su condición, síndrome de Down, habilidades especiales, yo sí soy fiel y convencida de que todos, sin distinción alguna, podemos aprender algo de ciencia y podemos disfrutar de ella, cual sea nuestra condición, ¿sí? Cual sea nuestra condición, podemos disfrutar de ella. Entonces, es un poquito la labor que dicen cuando hicimos este taller de niños con habilidades especiales o diferentes, no sé bien, yo sé que se dice, no sé si diferentes especiales, pero bueno, con los niños. Entonces, es también un poquito lo que refleja Haciendo Ciencia. Haciendo Ciencia nació el año pasado, durante la pandemia, porque, bueno, obviamente ya no me tenía que movilizar a todos lados para hacer talleres, que es lo que uno hacía antes, ¿no? Moverse con todas tus cosas, tus bolsas, tus materiales, todo tu cacharpa, por así decirlo, ¿no? Todo tu teatrín. Entonces, ya no tenías que hacer eso. Entonces, yo tenía un poquito más de tiempo y dije, voy a pensar en algo mío, algo que tenga, porque uno pasa todo el tiempo de su vida tratando de que otras personas que son jefes entiendan al 100% todo lo que tú quieres. Y la verdad, yo soy muy sincera, a mí me gusta obedecer, me gusta cumplir mis obligaciones, pero también hay una parte mía muy rebelde, muy de yo quiero hacer ciertas cosas. Entonces, Haciendo Ciencia nace con la idea de hacer también o poner en práctica lo que yo había aprendido en ACS Perú, lo que he aprendido como docente y empezar a enseñar ciencia de forma experimental, basado en la experiencia, en la experimentación, con materiales caseros, ¿no? Sobre todo porque en la pandemia obviamente nadie podía salir, pues salíamos de forma más medida, ¿no? Un día tal, un día quién, o así, ¿no? Entonces, Haciendo Ciencia nace con ese fin, ¿no? Enseñar ciencia de forma experimental, de forma lúdica, y empezamos al comienzo con niños de 6 y 10 años, luego hasta 16. Este año en enero lanzamos nuestro programa de ciencia para bebés desde 1 año, ciencia para pequeños de 3 a 5. Luego hemos lanzado talleres especiales como Hola, soy el coronavirus, Colores de la ciencia, y así hemos ido diversificando, ¿no? Hemos ido buscando algunos públicos de interés, hemos hecho encuentros de ciencia para niños y jóvenes. Hace como un mes llevamos a cabo el segundo encuentro, que el año pasado, de hecho, tuvo un costo que nos permitió pagar plataforma o así, pero ya este año lo decidimos hacer gratuito y tuvimos casi cerca de 300 participantes, lo cual obviamente nos amplía el ratio de difusión de lo que hacemos en Haciendo Ciencia, ¿no? Entonces, Haciendo Ciencia es un emprendimiento dedicado a la enseñanza de la ciencia de forma experimental, ¿no? Buscando que nuestros niños desde temprana edad se sientan motivados, atraídos por la ciencia. Y que al comienzo muy chiquitos pues es jugar, mezclar, papá y mamá, porque como son virtuales, nosotros no estamos en una presencialidad hasta el próximo año, cuando podamos empezar algunos talleres presenciales bajo las medidas de seguridad. Ahorita todos son virtuales, ¿no? También buscamos que a través de la ciencia en la familia se refuerce un vínculo muy importante, que es lo del logro, lo de la satisfacción de ver cómo tu hijo, cómo como en familia van explorando experimentos y conocimientos, ¿no? Porque también cuando papá y mamá buscan los materiales, están ayudándoles en las clases, también escuchan. Entonces, ya también van aprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces, buscamos ser un programa completo, ¿no? En ciencia también. Eso es un poquito lo de Haciendo Ciencia. Eso que tienes tus canales de información, redes de Facebook, ¿no? Facebook. Sí. Que va a aparecer acá abajo Instagram. justamente.
ahí lo pueden ver. Facebook, Instagram, WhatsApp, no sé cuáles más van a aparecer, pero todas las redes ahí están disponibles para que ustedes nos puedan contactar. Te prometo que van a aparecer todo. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti, Fiorella, de verdad, ha sido un gusto enorme poder conversar contigo. Me divertido. Ya hablé. Yo solo quisiera terminar la entrevista, que nos cuentes de qué consistió ese premio de la NASA. Ok, les cuento un poquito este premio de oro. Se llama Orden al Mérito, a mi labor, Steve. La verdad que a veces ni me acuerdo bien porque con tanta información se me va el nombre del premio, pero va en ese orden al mérito a la labor en el área Steve. Yo empecé toda mi labor de divulgación científica en ACS Perú Chapter, que es el capítulo peruano de la American Chemical Society en el Perú, en el cual tengo el gusto de presidir. Espero yo que los jóvenes que ya están por detrás mío y que están formándose ya puedan presidirlo en algún momento. Ya llevo algo de tiempo ahí y creo que siempre es bueno dar posta a la gente. Entonces, llevamos años haciendo divulgación científica, no solo en química, si bien lleva nuestro nombre la química, hemos buscado diversificar en biología, en matemática, en física y en áreas de ingeniería y otras, ¿no? Entonces, este premio es un poquito el reconocimiento a la labor que he hecho durante todos esos años en colaboración con el grupo CME, Chemical Marketing and Economics de Nueva York, que tienen un estrecho vínculo con la NASA y los simposios que realizan año a año. Entonces, ellos obviamente proponen una serie de candidatos de acuerdo a los que colaboran con ellos, y a partir de ellos eligen, ¿no?, quién es la persona que recibe el premio este año. Entonces, es así que yo tuve el placer, yo no me postulé, me postularon literalmente, y bueno, tuve el gusto de poder de ganar o de ser acreedora a este orden al mérito, ¿no?, que ha sido muy importante, más allá de todo lo bonito del orden del mérito, pero pone también en manifiesto que la labor que uno hace va por un buen camino y te abre las puertas a poder poder realizar más cosas, ¿no? Y que también te dé más financiamiento, porque si bien uno es muy bueno y muy lindo y todo lo que uno quiera, gorditos y bonitos, pues hay que tener dinero para poder hacer estos eventos. Porque ACS Perú Chapter es una asociación sin fines de lucro que no cobra nada por las actividades que hace. Entonces, de algún lado tiene que salir el dinero. No sale obviamente de los voluntarios ni de los que recibimos, sale de los fondos que nos dan nuestros socios fundadores, los premios que ganamos, los proyectos que presentamos. Entonces, sí hay una labor de todos, y aprovecho para agradecer a los de ACS Perú Chapter, que no sé si estén aquí o me están viendo o no, pero nada, agradecerles, porque les voy a hacer que lo hagan. Es muy importante porque el trabajo de ellos es valioso. Sin el recurso humano, sin las ganas de estos chicos, de estos jóvenes de hacer ciencia, de divulgar, están haciendo las cosas buenísimas. También los invito a participar, o si por ahí pueden googlear a ACS Perú Chapter, los invito a que vean la labor que hacemos, y estamos en Lima, en Junín y en Cusco. Nuestros chicos son espectaculares, científicos y científicas de gran labor de divulgación. Pues felicitaciones, Fiorella, de verdad. Y como dices, ¿no? Hay muchas cosas de por medio, igual, ¿no? Este factor económico, ya hablamos de lo político, entonces hay que pensar, ¿no? En que, pues, tenemos mucho por hacer, ¿no? Exactamente. Fiorella, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Un gusto y... Igual, Luis, gracias. Espero verte en la otra sección que estuvo en esa, hablamos un poco de química. ¿Te parece? Ok. Sí, está bien. Cuando gustes, encantada de hablar de química, porque sé de divulgación, pues también sé de química. Entonces, también sé de química, entonces podemos hablar y nada, me divertí mucho. Muchas gracias. Agradezco a todos los que nos están viendo. Y nada, los invito a seguir aquí el programa con Luis y todos los programas que deben estar muy buenos. Gracias. Gracias a ti. Un gusto. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias.